¿Cuál es el yo digo para asegurar para ir a sentarme, ¿no? Para estar parado acá. Y vais a sentarse nosotros mismos. Yo mi hermano. Bien, así uno. Bueno, yo tengo. ¿Tú hablas primero? Porque tú hablas primero. Sí. No, sí. Bien. Joven, muy bienvenidos al Club Alemán de Valparaíso para la oportunidad de tener por segunda vez anunciado a Vladimir Córdoba. Esta iba a ser un éxito, pero la tercera va a ser la... La tercera suele ser la vencida. Como dije la tradición. sí. ¿Es necesario el uso del micrófono? ¿O... A mí me parece que no, porque con este mundanal ausente... Usémoslo de todas formas por una cuestión de... Sí, hay que aprender a usar el micrófono. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, ahí se nos acaba de ir uno menos. Uno menos, buenas tardes a todos menos uno. Mi nombre es Felipe Barros, ese es mi nombre. Soy periodista de profesión y escritor en secreto. Les traigo hoy el verdadero placer de presentar a mi muy querido amigo, el poeta Vladimir Boroa, y su segundo poemario, Herrumbre, o del nacer. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. He preparado una pequeña introducción que estoy dispuesto a leerla, pero si hay objeciones, puedo resistirme. Voy. En un mundo saturado de ruido, Vladimir nos invita a una pausa que no es tranquila, sino reflexiva y urgente. Este libro no ofrece consuelo fácil, más bien nos arroja un espejo de lenguaje tan oscuro como luminoso, donde se confrontan las grandes preguntas que la prisa de la vida moderna nos prohíbe formular. El título mismo es una declaración: herrumbre o del nacer. La herrumbre, el óxido, la corrosión que ataca la materia y por extensión la moral, el espíritu y la insensatez de una época que parece oxidarse bajo el peso de su propio progreso. Pero la conjunción O abre una puerta a la esperanza, a una posibilidad de nacer de nuevo, de reexistir tras haber aceptado la opacidad del devenir. La poesía de Boroa es una excavación arqueológica, nutrida por una vasta biblioteca que él devora con la intensidad de un náufrago. Hoy no solo vamos a desentrañar estos poemas, sino a dialogar con el hombre, aquí a mi lado, que los escribe, con el náufrago que nos ayuda a entender que si la literatura es un refugio, o quizás el impulso definitivo hacia la soledad. Sin más, démosle la bienvenida con un nuevo aplauso a Vladimir y a este camino incómodo pero necesario que nos propone su obra. Ahora sí, bienvenida, por favor. Vamos a leer la introducción de nuevo. Vladimir, primera pregunta. Bienvenido, no sé cómo estás. Bien, gracias. Hola Bien. a todos. Perfecto. Que cada uno. Vladimir, ¿herrumbre o del nacer? Es un título que plantea de inmediato una disyuntiva poderosa. Nos gustaría saber, desde la intimidad de tu proceso creativo, ¿cómo llegaste a esa imagen de la herrumbre como metáfora central? ¿Fue una idea que guió todo el libro o fue surgiendo a medida que los poemas tomaban forma? Gracias. Primero que todo tengo que decir que yo hago una poesía con una mirada materialista. ¿Ya? Y en la materia misma, la realidad misma, hay disyuntivas, como dices tú, hay contradicciones, hay dialéctica, como decía cierto filósofo, ¿cierto? ¿Cómo olvidarlo? Claro, el señor Carlitos. Hay cierta naturaleza que está constantemente contradiciéndose. Por ejemplo, tenemos comunidades o personas que necesitan consumir recursos y tenemos recursos escasos al mismo tiempo. Eso es una contradicción que existe en la materia. Así es la realidad, ni uno de nosotros la diseñó, hay que aceptarla. Y mi poesía abarca la realidad de una manera materialista. Aquí no hay númenes, no hay idealismos, solo una mirada respecto a la materia tal cual es, ¿ya? Desde una dimensión poética. Ahora, esta disyuntiva de herrumbre o del nacer, tengo que decir que me la robé descaradamente del poeta Vicente Alexandre, español, ganador del Nobel después de Neruda, supongo, 72, si no me equivoco. Bueno, él propone un nexo, un conector, que es la O, pero esta O no es de separar ideas, no es como decir o claro u oscuro, ¿ya?
La O que surge acá se llama nexo disyuntivo equivalente. Quiere decir que esto, al mismo tiempo que consolida una línea entre dos conceptos que parecen separados, más bien lo unifica. Por ejemplo, herrumbre o del nacer. El libro pudo haberse llamado O herrumbre o un tratado sobre el nacimiento de todos nosotros. ¿Por qué entonces esta O que debería necesariamente separar, digregar estos dos conceptos contradictorios, los unifica? De los que estamos acá, ¿en qué se parece el nacimiento a herrumbrarse, a oxidarse, por ejemplo? Y claro, vamos desde el principio decayendo constantemente. Nacemos desde la concepción, ya ni siquiera desde haber nacido. Desde nuestra concepción estamos deteriorando, oxidando. Cuando nacemos empezamos a decaer, ¿cierto? A morir, para ser más práctico en el lenguaje. Bien, ¿de dónde sale entonces esta palabra, esta herrumbre? Tiene que ver también con la idea de que el ser humano nace incompleto, nace imperfecto. Y a lo largo del tiempo se va construyendo a sí mismo. Nadie muere ignorante del todo. Nadie muere sabiéndolo todo tampoco. Pero nadie muere ignorante, no podemos decir eso. Todos aprendemos algo. Es entonces una especie de empezar a hacer brillar nuestra misma vida mediante el conocimiento. Ya es desherrumbrar esa imperfección con la que nacemos los seres humanos. Tiene dos lecturas, entonces es una forma de revertir la entropía, digo yo siempre. Antes de pasar a la siguiente pregunta, muy buena respuesta por lo demás. Me queda la imagen de que el acto de vivir es lo que finalmente oxida el alma humana. Si estoy siguiendo correctamente la línea de tu respuesta anterior. ¿Voy por ahí? Y el conocimiento la desoxida, la va sacando de la oscuridad, bien. ¿cierto? Entonces el acto mismo, el de vivir, el que oxida. Mira. Bien. Pasando entonces a la siguiente pregunta y en la misma línea del lenguaje físico que estamos ocupando, términos físicos no materiales, sino físico, ciencias. En poemas como Entropía, traes el lenguaje de esta ciencia a un espacio íntimo. Como escritores, yo sumándome al gremio sin tener nada publicado, a veces buscamos vocabularios inesperados para nombrar lo inefable. Yo quiero saber, Vladimir, ¿podrías contarnos un poco sobre esta lección? ¿Por qué usar el lenguaje científico para hablar de condición humana? No digo que no se pueda, digo que es una lección curiosa por decirlo menos. Me gustaría que nos contaras y luego si puedes leer el poema para contextualizarnos o al revés, como tú prefieres. Voy a explicar primero, hay poetas que pecan de solo leer poesía, pero eso no puede ser así. Huidobro decía que los poetas tienen que salirse de la poesía, leer la naturaleza, leer la ciencia natural. Porque ahí hay una realidad en la cual el poeta debe intervenir, como si fuera un taller. La naturaleza es un taller, dicen algunos, no es un dios. Ya desde ahí el poeta como filósofo tiene que intervenir la naturaleza misma. Ya tratados de poesía se han escrito por montones y el poeta tiene que integrarse a la naturaleza, a la ciencia. Voy a leer el poema que dice aquí mi compañero y presentador, Entropía, y ya vamos a explicar a qué se refiere. Bien. Entropía. Hay leyes que gobiernan con un rigor de acero que aceptamos sin siquiera comprenderlas. A una cifra vacía le hemos llamado cero y a todas las restantes nos es negado verlas. Guarismos y otros símbolos, ese idioma divino y tácito que todo clasifica y abarca, se muestra mudo ante los dados del destino que el tiempo predispuso como un cruel monarca. ¿Cómo poder medir el azar de la herrumbre que seremos mañana, cuando al fin esta lumbre, esta conciencia humana se enfrente a su final? Morirá cada rostro, cada cosa que amaste, porque todo en el orbe propende a su desgaste. Todo sistema tiende a un desorden gradual. Bien. Este poema, uno de mis favoritos por lo demás, gracias, nos habla de la segunda ley de la termodinámica, que tiene que ver con la entropía. La entropía es una ley que nos está diciendo que todo se está deteriorando.
Es por eso que morimos, porque las células se gastan, los sistemas se destruyen, porque ya los elementos que las contienen y las unen colapsan. Eso está en todo. O sea, nosotros inflamos un globo y en algún momento ese globo va a deteriorarse, que es lo que contiene ese sistema que está dentro, y entonces todo va a tender al desorden. ¿Ya? Todo tiende al desorden en cuanto uno o se destruye el sistema que mantiene junto un organismo. ¿Ya? Y el ser humano, como un sistema termodinámico abierto, no está exento de esta regla. ¿Ya? Entonces, tiene que ver con una mirada más amplia sobre el libro. ¿Ya? La herrumbre, justamente, el óxido, nace debido al colapso de los sistemas, ¿cierto? Claro. La ley, aquí la tengo anotada, si un sistema no tiene restricciones internas, entonces colapsa. Podemos verlo incluso en lo más banal de nuestras vidas, cuando la pieza está desordenada. ¿Por qué la pieza se ordena? Porque nosotros vamos poniendo reglas. Bueno, las normas de la naturaleza en algún momento dejan de contener a los sistemas y morimos. ¿Bien? ¿No te parece entonces esta una realidad tan hermosa, tan maravillosa, eso de tener leyes que nos sugieren que estamos vivos y después colapsamos? Por ahí va la mirada entonces. Me gusta, y siento que conecta también con lo que decís de Huidobro, de justamente salir a observar la naturaleza, es como la condición misma humana, y siento que hay algo que haces tú en este libro bastante, o no bastante, en su justa medida, perdón, es ponerte en la piel de algunos personajes históricos, ficticios algunos incluso, y siento que son siempre ejemplos de esa misma condición que describes. Tienes a Temístocles, a Sardanápalo, a Acteón, y no son referencias cultísimas, que lo son, en el mundo moderno al menos, donde J Balvin, etc. Siento que le vas dando una voz a sus dramas internos y personales históricos para hablar de esta cosa que es tan nuestra, que es el acto de extinguirnos constantemente. Entonces me gustaría que, aparte de leer estos dos poemas mencionados, nos expliques cómo fue meterte en la piel de estos personajes, si hubo un proceso de investigación, leíste obras también que los referencian, hay mucha influencia de Borges también en eso también te inspiró a seguir esa línea. Cuéntanos un poquito del proceso ahí, por favor. Bueno, estos dos personajes son radicalmente opuestos, nuevamente las disyuntivas. Temístocles era un general que sufrió del ostracismo en la antigua Grecia, después de servir años y años en la guerra, y fue expulsado. Y allá en la tierra del enemigo lo recibieron y terminó muriendo allá, en el momento en que le dijeron que tenía que enfrentarse a Grecia. Me parece trágico tener que enfrentarse a algo que amas. Por otro lado tenemos Sardanápalo, no se sabe si existió, en realidad es un mito para algunos. Bueno, ¿y qué personaje histórico no tiene su beta mitológica, verdad? Sardanápalo era como de Valparaíso, era muy, ¿cómo decirlo?, muy bueno para el carrete. Muy bohemio, muy deliciaco. Sí, llegaba al punto de ser un degenerado, como lo diría algún moralista. Un vampiro. La cosa es que Sardanápalo, en lugar de reinar, se dedicó a la fiesta, a la bebida, a las mujeres y hombres, y en eso se le fue el gobierno de las manos. Todo se fue al caos, no había un orden interno ahí, ¿cierto? Todo se fue al desorden gradual. Y cuando llegaron los enemigos a invadirlo, él decidió quemar su palacio y morir con sus mujeres, con su dinero, con su oro, con su bebida ahí mismo. Entonces ahí tenemos una contradicción. Por un lado Temístocles con el silencio, ¿cierto?, la nostalgia de la tierra antigua, y a Sardanápalo, que el ruido irreflexivo, la fiesta, el sexo. No estoy hablando como moralista, ¿verdad? No, un poquito, ya. Entonces tenemos estas dos caras históricas que
tienen un poema en este pequeño texto. Y vamos a leer la orden de Sardanápalo. Traed a mis caballos más veloces, traed a mis mejores concubinas, traed a mis amigos más amados y traed a mis canes más fieles y feroces. Ordenad pronto a todos mis esclavos que corten las gargantas femeninas. Dejad ningún vestigio de riqueza, confundid con la sangre vuestro vino. Bebed cuanto podáis, luego esparcidlo. Quemad todas las joyas, todo el oro, no dejéis quemar alguna al enemigo. Reducid, si es posible, de nuestros aposentos hasta la más pequeña piedra que lo compone. Encended una hoguera en el palacio, y cuando el fuego cubre nuestros cuerpos, haced oídos sordos a los gritos. Por muy desgarradores, ignoradlos. Actuad así con todo lo que nos pertenece. Solo así será nuestra la batalla. Sus muertos no tendrán ninguna gloria. Sus vivos no hallarán su recompensa. Tal vez una siguiente vida nos retribuya. Hermoso poema. Un aplauso, por favor. Fin del aplauso. ¿Quiere leer el siguiente poema o pasamos al intervalo musical? Tenemos preparado un intervalo musical. Alguien del público que se ofrezca. ¿Alguien del público? Ahí debe ser joven. Joven de ¿Quién sabe tocar la guitarra? ¿Quién sabe tocar la guitarra? Bien. Luego de eso nos quedarían un par de preguntas y se abre el espacio para el foro abierto al público. Nos dejamos con el músico. He visto que le hacía contar un momentito, disculpen. Partiendo, agradezco volver a ayudar a Vladimir. Me da un sentido como una mesita, una herramienta, algo que pueda ser útil para él. No en un sentido productivo, pero sí de hermandad, ¿no? Su poema se llama La Sed. Bueno. Saber sobre mí mismo, pensar en mis pensar en una vida. Mi corazón es solo un espejismo, en medio del desierto que es la vida. Hacer, no sé muy bien de qué bebida. De mi fuente ni de qué bautismo. La salida. Oh, disculpen, me equivoqué. Voy de nuevo. Quiero ya saber sobre mí mismo, estar en mis pensar en una herida. Mi corazón es solo el espejismo, en medio
eso, ¿no? Podría sentar. ¿Me voy a sentar? ¿O tengo que vencer mis miedos? Ya. Siguiente poema de Vladimir se llama La amistad. Muy querido amigo, no preguntes por qué estoy abstraído en pensamientos. Me distraigo en las historias que nos quedan antes que dos caminos nos dividan. No estarás cada día de mi vida, estarás en mi vida para siempre. Empezamos, llevamos el cuchillo, la pena de escondido, el más mortal de todo. La pereza la abrazamos, amamos, distanciamos, sabiendo que un amigo espera compañía en medio de la ruta bien curiosa. Otro amigo está. Mientras tanto, iremos con el tiempo que nos queda. El último, tercero, me equivoqué ni cachar. El tercero se llama La Hora. Yo no sé a la hora de su vida.
la mejor parte de la tarde. ¿Qué les pareció? ¿Otra? Ya. Continuemos. Antes de empezar, quería agradecerle a Un aplauso Manuel de nuevo, por favor. y decir que las cosas se hacen así, con buenos amigos, no con nombres ni conveniencias. Las cosas son así, aunque más lentas, menos populares, pero mucho mejor integradas, ¿cierto? ¿Puede recordar el nombre del amigo y dar sus redes sociales igual? Emanuel Donoso. Ahí está sus redes sociales. ¿Qué más redes sociales quieren que la presencia física del mismo? Va a estar dando autógrafo al final de esto. Eso, va a firmar los poemarios. Llevamos 5 poemas leídos hasta ahora. Así que como pueden ver, comprar el libro ahora es una caña. Se los dejo como dato. Seguimos. Hay una intensidad y una sinceridad muy pura y profunda en estos poemas, siento yo. No sé si el público presente aquí comparte mi visión. Por momentos incluso me llega a conmoverse. Yo siento que como compañeros de oficio es valioso entender el puente entre la vida que se va gestando, se va dando digamos de forma natural, y la página que es este momento de absorción innatural o antinatural. ¿Podrías hablarnos un poco de la relación que hay entre tu voz, la voz del libro y tu propia experiencia? Y siguiendo esa misma línea, ¿cómo es el proceso alquímico mediante el que transformas tu experiencia de vida en esta poesía? Bien, yo no trato de incluir nada mío acá. Bien. Y voy a explicarlo así. Estamos en periodos postmodernos en el cual se derrumban los grandes relatos y solo queda el yo, el ego, la individualidad. Y yo no escribo desde el individuo, es decir, desde mi ego. No puedo construir una poética de mi experiencia. Yo creo que intento ser universal al mismo tiempo que local. Pero esa manera en que se tiende a escribir hoy, que es desde el sentimiento, desde el ombligo, bien onfalístico diríamos, no es mi caso. Yo trato de escribir desde lo que leo, desde lo que entiendo de los procesos históricos, de lo que leo de ciencias naturales. Desde ahí yo propongo una poética. Y en caso de que haya algo íntimo, algo mío, una experiencia propia que debe ser muy banal, yo no tengo nada que ofrecer al mundo del lugar de mi experiencia. Es muy mínimo, ¿ya? Trato de vincular lo trascendental y traerlo como a la poesía. No tengo mucho que decir sobre mí. Tengo que decir sobre otras cosas. Lo íntimo en mí es mío y no voy a publicar mi intimidad en un libro. No sé si me explico. Sí, se explica perfectamente, pero igual, por ejemplo, esa pregunta tiene más que ver con tanto lo que lees como lo que vives se transmuta inevitablemente en cómo escribes, no de lo que escribes. Yo siento que va un poco por ahí. Hay una, digamos, cotidianidad entre tus poemas porque son poemas elevados. Entonces, yo te conozco, eres un tipo elevado. Entonces, no podéis decirme que no. Al público puede ser, pero yo te conozco. A Emanuel tampoco. Pero, no. Entonces, por favor, cuéntanos un poco de eso, más que nada, como el estilo. El estilo, ya. Yo, como bien dijiste al principio, me describiste bien ahí, es un arqueólogo. Soy un arqueólogo del verso medido. Soy un profanador de tumbas de la rima. Soy alguien que ve la poesía como un desentierro de las cosas olvidadas, más de lo que se ve hoy, que es buscar ese lugar donde no llegan las palabras, que es algo muy bonito, pero en el fondo no dice nada. Yo trato de redescubrir las cosas. Trato de utilizar la métrica, por ejemplo. En ese estilo yo sí tengo una experiencia de estudio a lo mejor y trato desde ahí empezar a hablar, desde el arte, desde la poesía como un artificio, no como una forma de expresar lo que siento.
Ya, hemos caído mucho en esa idea de que la poesía expresa sentimientos, o el arte en general, la poesía en particular, expresa sentimientos cuando es un proceso increíblemente racional. No somos especiales, no somos superiores solo por escribir cosas bonitas. Esto es un oficio, es como una orfebrería, y eso es todo. Ahora, si por allá hay escritores que creen que esto de escribir es un acto que surge desde el sentimiento, porque, claro, el siento luego existo, el siento luego escribo, no comparto esa idea. No puedo, las plantas también sienten, no por eso las plantas son poetas. Podríamos considerar la fruta y pequeños haikus. Oye, hablemos de temas. Hay, bueno, los grandes temas universales, la muerte, el amor, digamos, el viaje. Tu libro está súper estructurado y sigue una narrativa, inevitablemente, pese a que es lírica. Y desde la arquitectura del libro me gustaría preguntarte un poco si es que esta estructura es accidental, sigue una línea lógica premeditada, digamos, ya, voy a hablar, digamos, esta primera parte solo de este tema, segunda parte solo de este tema, tercera parte solo de este tema. Cuéntanos un poco cómo es la distribución temática, cómo surge. Esa es mi pregunta. Sí, no, nada es aleatorio en el arte, creo yo. No existe arte aleatorio. Yo lo que propongo una estructura trabajada. Viene desde lo más oscuro, desde los sentimientos más terribles, ¿cierto? La muerte, el dolor, hasta la parte culmina, que es donde se sintetiza el libro y se expresa la tesis, porque escribir poesía es defender una tesis, en el fondo. Y la tesis es que todo el dolor que pueda sentir uno, todo es subvertible. Y todo tiende a mejor si uno se educa, esto es un canto al conocimiento, este libro, al acto mismo de detestar la ignorancia, relegarla de nuestra vida, y al acto mismo de nutrirse intelectualmente. De eso se trata. Entonces empezamos con algo oscuro que de a poco se va bruñendo y termina en un libro muy brillante. Cualquiera que lo lea en sus primeras páginas dirá que es poesía deprimente, nihilista, pero no es así. Tiene un propósito esa estructura y leyéndolo uno lo entiende mejor. Hay un poema, de hecho, como que habla un poco de esto, pero en términos bastante, no sé si bastante, estoy ocupando mucho bastante, en términos aparentemente contradictorios, que es el poema Privación, donde se declara un deseo de no dejar el linaje. Sin embargo, aquí tenemos 12 copias que podrían ir a parar a 2 semanas distintas hoy, que son ya en sí mismo un legado. Hay un linaje ya, digamos, expresado, concreto, materializado. Me gustaría saber, si te parece, por supuesto, que nos compartieras tu reflexión acerca de cómo publicar un libro es un impulso de romper, digamos, esta idea de no dejar un linaje. Ahí está, digamos. ¿Cómo pasa eso? ¿Por qué publicar? Aquí entra también lo anterior dicho, la estructura del libro. ¿Por qué ese poema en particular está al principio? Ya que un pensamiento muy negativo. El libro culmina con un pensamiento totalmente diferente, por eso es muy contradictorio, está en constante dialéctica este libro, ¿ya? Unas ideas y otras. El tema de la privación viene de la filosofía aristotélica, de hecho. Este vaso no puede ser un piano, por ejemplo. O sea, hay algo radical. Si vamos a leer el poema ahora, nos vamos a fijar que es radical la idea de una persona que detiene el curso de su existencia diciendo no, es decir, negándose a reproducirse. Vamos a leer. Sí, por favor. Privación. No quiero perpetuar el sufrimiento de esta carne cansada de dar pasos, forjando con mi sangre otro circuito. Mi sucesión será ningún linaje,
Mi código lo legaré a la peste, bajo 6 pies de tierra que me cubran. No será criatura porción alguna que emane de mis fértiles corrientes. Ser nadie significa dejar nada. He de romper el ciclo de la vida. No tatuaré mis gestos en un rostro. Mi progenie se extinguirá conmigo. Y aquí no habla de el hablante lírico, hay que identificar, no habla de un nihilismo radical, es decir, no dejar huella, no existir, ser nadie, como Odiseo ante el cíclope, ser nadie, ninguna persona, incluso dejar un linaje o dejar un libro inclusive significa haber existido, y el hablante lírico niega la existencia, radicalmente se opone a ella. Dejar un libro, claro, es como tener un linaje, pero lo que más me preocupa aquí ya no es la voz del hablante lírico, sino mi voz como poeta, y tiene que ver con que las ideas se deben discutir, de lo contrario las ideas no existen. Todo lo que está sometido a una crítica, todo lo que se somete a una conversación, existe. Un texto no es un texto si no se comparte, el texto es un continuo, ¿cierto? Es una cadena de semántica, de interpretaciones, de ideas, y no se puede dejar guardado en un velador. Eso. Muy bien. Oye, el libro es denso, tiene temas que no vamos a alcanzar a tocar. Por ejemplo, podríamos hablar de tu relación con el amor directamente, con la maternidad, con la pérdida, el viaje, digamos, de nuevo, Dios, un elemento ahí. Hay harto diálogo con la figura de Dios en bastantes poemas, de nuevo en bastantes. Pero, como les digo, estamos llegando al fin, y la idea es que esto no sea solamente un exordio unidireccional, sino que lo abramos como una asamblea abierta. Entonces, para abrir la conversación a los miembros del público, me gustaría saber si hay algún tema, algún poema, alguna pregunta que no se haya entregado todavía desde mi persona hacia ti, para después entregarle la palestra al público si tiene alguna pregunta que hacer. ¿Qué te gustaría agregar antes de cerrar aquí? Sí, me gustaría agregar a lo que te acabas de decir, que hay mucho de Dios, mucho del amor. Constantemente se pregunta para qué sirve la literatura, el arte, la poesía, en fin. No sirve para nada, y eso es lo mejor de todo, ¿ya? Lo más valioso son las cosas que no les son útiles a discursos, ideologías, filosofías. Esto está libre, intento de eso, pero no está libre de una crítica directa hacia esas posiciones. ¿Por qué? Porque considero personalmente y muy personalmente que la literatura, mediante la herramienta de la ficción, se enfrenta a las ideas, las discute. Podemos reflexionar a partir de la literatura y por sobre todo desmitificar los mitos, ya sean antiguos, contemporáneos, sea Dios, democracia. Sí, dije democracia, que es un mito. Y para eso yo le daría una utilidad al libro, para cuestionarse los grandes mitos y los pequeños también, desmitificar. Esa es la contienda. Fuerte el aplauso para mi amigo Novoa. Y eso, ¿alguien tiene alguna pregunta que quisiera hacer al poeta? Aprovechen. No muchas veces se puede dialogar con el libro. Ahora bueno, tenemos una pregunta. No tengo una pregunta. Yo quiero decir que, bueno, muchos aquí no sabrán, yo comentaba eso con ustedes. Yo estuve mucho tiempo ligada a Brasilia, porque mi papá fue transportista, tenía una empresa de transporte. Entonces, yo recuerdo por A, B o C de motivo, terminaba yo en Brasilia, porque mi papá iba a ver a uno de sus choferes, estaban los camiones en Brasilia, que un bus en Brasilia, y yo siempre vi Brasilia porque yo creo que toda tu literatura se conecta con Brasilia. Porque yo me acuerdo que cuando niña, cuando chica yo, iba con mi papá y veía Brasilia. Bueno, primero lo veía muy duro, muy como desértico, para mí una cosa, era como una instalación. Ahora yo puedo verbalizar eso, pero cuando niña yo lo veía, porque yo también tengo mucha familia en el norte.
Entonces yo visité muchos de esos pueblos que quedaron abandonados en el norte, con unos fierros parados así, con una cosa que uno no entiende mucho. Entonces, con maquinaria sobre todo, maquinaria que está detenida en el tiempo. Entonces, yo como visitaba Brasilia de niña, veía siempre, para mí Brasilia era como un desierto lleno de fierro, murallas, fierro, era óxido, así como tú lo tocas, así, frontalmente era óxido, era metal pero oxidado. Entonces, yo pienso que tu literatura, es un comentario que hago, se liga completamente con Brasilia, porque Brasilia también es bosque, pero también es desierto, tiene esa dualidad. Pero sí, con tus libros, por ejemplo, Escatología, que fue el primero que conocí, me hablaba de un apocalipsis. De un apocalipsis. Entonces, cuando yo me acuerdo que vi la película Mad Max, era como conectarme a eso, como a Brasilia, como al desierto, como una lucha que había, pero era todo con mucho fierro, con mucho óxido, perno y cosas. Y como digo, como mi papá como transportista, yo siempre de niña estuve ligada a los fierros, a las ruedas, a todo lo que tiene que ver con la maquinaria. Y también por las visitas al norte de los pueblos que ya quedaron abandonados. Entonces, yo te felicito. Siempre me gustó tu poesía, la primera vez que te escuché, que creo que fue en Barbones, no sé, pero andábamos como itinerantes por ahí, yo siempre te veía. Pero es que esto fue hace años. Entonces, de un principio me gustó tu poesía, porque encontré que era una poesía muy inteligente, muy inteligente. Y yo soy una persona que leo y que de verdad lo leo todo. Empiezo a leer algo y digo, no, hasta aquí dejo el libro y lo dejo como empaquetado, como guardado. ¿Sí? Pero tus libros me enganchan, me encantan, me encanta cómo tú eres capaz con algo que, como dices tú, el derrumbe o el óxido o lo que sea, que es como algo terminal, ¿cierto? Eres capaz de a eso terminal darle vida, darle un movimiento, darle vida, como decías tú, como mostrarlo por dentro, como conectarlo con. Entonces yo te felicito por eso y porque realmente veo que tu entorno sí te permeó, te permeó mucho. No sé si completamente, pero eso. Gracias. No, sí, tiene mucho de Placilla, de hecho, la poesía. No sé cómo explicar que hay un Placilla ahí en los pueblos. Sí, tiene que ver también tenemos muchas fábricas abandonadas ahí, tenemos un barrio industrial. Yo mismo crecí al lado de una fábrica, camiones por acá, camiones por allá. A las 4 de la mañana el ruido empieza a cantar, digamos. Y claro, a eso me refiero con que el texto no es algo estático, tú lo estás interpretando ahora, son cadenas, son bifurcaciones, si queremos decirlo así. Y cada uno, claro, va a interpretarlo. Porque, sí, perdona, porque aparte yo no he leído nada de lo tuyo. No, pero mire. Pero, por lo que he podido escuchar, o sea, me pareció realmente interesante el asunto, el rumbe. Ahora con lo que escuchaba Gina también con respecto a que es apocalíptico el primero. O sea, el rumbe puede ser eso, la decadencia, ¿cierto? Ya hay pérdida total, se oxidó, ya no tiene el sentido que tenía. Pero está el nacer, que es una esperanza, es un buscar algo que resulta que puedes quedar arrumbado igual si naces y no haces nada. O sea, si no buscas cómo hacerte. Porque en el fondo te haces y te haces buscando, porque no a todos nos sirve lo mismo. ¿No? O sea, el éxito, entre comillas, del que muere es haber logrado ser lo que querías y que encontraste, lo que te afanaba. O sea, es interesante, como te digo, yo no lo he leído, pero pareciera que va como por eso, ¿no? El buscar en otro, el buscar en la historia, el caminar en el tiempo, es tratar de buscar todas esas cosas de cómo trascienden otros, porque a todos nos gustaría trascender de alguna manera. Y si no es a través de las herramientas que nos dan el conocimiento, como tú dices, la búsqueda, porque ahí uno va buscando todo el rato, o sea, uno no se queda, no nace y se queda ahí. Y lamentable la gente que tiene limitaciones, ¿cierto? Que por eso uno también le gustaría ayudar, es porque todos necesitamos evolucionar de alguna manera, o tener la inquietud por lo menos de hacerlo. O sea,
según lo que entendí, es como que va para eso también el libro, ¿cierto? Va para eso, me Entonces, pareció. es interesante, es como un incentivo a moverse, a romper estructuras ya hechas, donde se pueden quedar en un margen por mucho que haya estructuras para poder ordenar, ahí estás que tienes que romper porque si no te van a detener y no vas a poder avanzar. O sea, cuando hay esa faceta de querer reconocer dónde voy, quién quiero ser, para eso tienes que romper, no te puedes quedar, tienes que seguir avanzando. Así es. Así que, no sé, yo igual sin conocer el texto todavía suena como interesante, o sea, tú puedes decir, es un mundo bastante pesimista en el que vivimos, la verdad, porque pasan cosas que no se ven tan claras, no estamos llenos de optimismo tampoco, pero la gracia está en poder ver qué podemos hacer. ¿Qué podemos hacer? Y el libro, por ejemplo, si es así como yo lo entiendo, podría ser una herramienta también, ¿cierto? Como para, o sea, así lo ves tú, así ves el mundo tú, y a lo mejor a otro también le sirve para hacer otro camino, porque no, el mismo camino tuyo no le sirve a todos tampoco. No, de hecho, hay una regla que dice, lo vi en una película, dice, como que el universo dibuja un solo camino para una sola vez. Exacto. No se registra de nuevo. Exacto. O sea, hay maneras infinitas de ir mezclándose, pero solo una vez se crea una sola forma. Exacto. Y bueno, a lo que iba también es que, claro, nos vamos a morir, pero de qué es lo que nos ayuda como a quedar por lo menos un poquito más después de nuestra muerte. Saber cosas, conocer, dejar la ignorancia de lado. Y creo que esa es la guerra que tiene el ser humano contra Dios, contra la ignorancia. A eso le costar todo ser humano. Claro, o sea, el tener interés por ir, o sea, por saber, ¿no? O sea, suena entretenido. Que la gente joven, más jóvenes todavía, hubiesen, más jóvenes que ustedes son re jóvenes, pero que nacieran con esa cosa, ¿cierto? De querer romper, o sea, no medir todo hecho, esto no necesariamente es la verdad lo que te están dando. No quiere decir que va a ser un conflictivo eterno, no, o sea, porque tampoco logramos mucho con eso, ¿no? Pero el hecho de poder verificar, de poder, busquemos más, veamos qué es de verdad. Y eso se ha ido perdiendo. Y reflexionar, porque más que todo eso, la poesía para mí es reflexión contra cosas y un elemento que sirve para reflexionar nosotros mismos. Entonces, cuesta reflexionar hoy en día, cuesta mucho. Hay muchos estímulos. Sí, exactamente. Y una cosa muy interesante que por la que yo te voy a felicitar, conozco un montón de poetas, muchos poetas, y me encanta eso de sentirte tú como un poco instrumento de, es interesante, ¿no? Tú no eres el protagonista necesariamente, has tenido que buscar, ¿cierto?, para lograr encontrar esta herramienta que también te usa para poder ser expresado. O sea, lo encuentro realmente interesante porque esta cosa es que conocemos mucho. Llegan todos que yo soy el dueño de ello, que tengo tanta. Porque eso te da montones, ¿no? Y con la alfombra roja. Claro, y aquí vengo yo, los egos son, pero increíbles en poesía, pero increíbles. Entonces, es un poco el espíritu original del artista, en realidad, como el de musa, poséeme, para poder expresar aquello que, claro, que es como la voz. Ahí está el asunto, ¿no? Pero pasas a ser como humilde, buena, al servicio de, ¿entiendes? No es al revés. Sí. Entonces, eso te da como que eres dueño de un mundo mayor todavía, ¿no? Eso te hace desde que eres pasivo, observas y tienes como más posibilidades que los que se hacen dueños del asunto. Al poeta debe guardar silencio. Eso. ¿Alguna otra pregunta? Yo creo que estamos, ¿no? Bueno, muchas gracias por venir. Pueden acercarse al poeta si quieren para comentarios posteriores, pero nuestra colaboración en esta mesita llega hasta aquí. Les damos las gracias y que tengan una excelente tarde y buen fin de semana. Gracias. Ya. Sí, es que íbamos a...